Bienvenidos a un nuevo amanecer con Cristo. Les invitamos para que usted comparta esta transmisión y así usted nos ayude a difundir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Comparta esta transmisión. Cuando usted la está compartiendo, usted también está predicando con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Quiero predicar bajo el tema: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Dios nos ha entregado dones. El ejercicio del don se convierte en el ministerio. Y Dios nos ha dado dones. Tenemos que colocarlos, ejercitarlos y ponerlos al servicio del Señor, al servicio de la obra de Dios. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Adorado y exaltado sea su nombre. Así que quiero que usted me acompañe a la escritura. Vaya conmigo, por favor, a segunda carta de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo, y bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a repetirlo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. He leído, Dios, tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra, Señor, resplandezca la luz de tu evangelio. Te pido, Señor amado, que aquel que no te conoce, Señor amado, pueda tener un encuentro personal contigo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos las fuerzas contrarias, reprendemos todo lo que se levante en contra de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y proclamamos el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Señor, que tu palabra corra y que tu nombre sea glorificado. Estamos en tus manos, mi Dios del cielo, porque tus manos son las mejores manos. Guárdanos en el hueco de tu mano y cúbrenos con tu sangre preciosa. Permíteme, Dios, que con denuedo yo pueda exponer, predicar tu palabra. Queremos escuchar voz de Dios y no de los hombres, Padre. En el nombre de Jesús reprendemos toda mala interpretación de la palabra. Todo espíritu enviado para ministrar pereza, confusión, queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Cumple tu ministerio. Instrucciones que Dios les está dando al pastor Timoteo a través del apóstol Pablo. Amén. Timoteo era un pastor y las cartas a Timoteo se conocen como las cartas pastorales. Amén. Y no solo que Dios le está encareciendo a Timoteo. Mire, si empezamos a leer desde el versículo 1 en el capítulo 4 para entrar en contexto, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces se vuelven a inventar tantas cosas. Las fábulas son cuentos inventados. Amén. Entonces la gente hoy en día, se amontonan escuchando a maestros conformes a sus propias concupiscencias, o sea, la que la gente quiere oír. Dios te da casa, te da beca, te da finca, te da carro. Dios te prospera, Dios está contento contigo y solo se profetiza bien. ¿Y dónde está el requerimiento que manda Dios? En la palabra, ¿verdad? Como le está diciendo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
No se recuerda al pueblo que va a haber un juicio, ¿verdad? Y Dios le está demandando a Timoteo que cumpla el ministerio que Dios le dio a él. Amén. Que primero que hiciera que predicara. Dice: te encarezco delante del Señor y de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice: redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, estamos en ese tiempo, amados hermanos, tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto lo estamos viendo hoy, pero al hombre de Dios le dice Dios en esta hermosa mañana, a la mujer de Dios también le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, pero tú sé sobrio en todo. Esto vamos a analizar aquí lo que dice la palabra, ¿verdad? Vamos a mirar los puntos que podemos mirar aquí. El primer punto es: pero tú que sé sobrio en todo, sea sobrio. La palabra sobrio quiere decir que es moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse, o en sus costumbres. Por ejemplo, era un hombre de espíritu clásico, sobrio en su expresión y muy sereno. El delantero estuvo sobrio en sus jugadas, ¿verdad? También quiere decir que es sencillo y sin adornos superfluos, un estilo sobrio, un traje sobrio, una decoración sobria. O sea, Dios no quiere extravagancias. Amén. Que seamos sobrios, sencillos, moderados, discretos. Amén. En el comer, en el beber, que seamos sobrios. Lo dice la palabra del Señor. Nos invita a que los ministros que seamos sobrios. Cumple tu ministerio, ¿verdad? Y para cumplirlo dice: pero tú sé sobrio en todo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Pablo también lo enseña a la iglesia de Tesalónica. Y le dice, Primera de Tesalonicenses 5, 6: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tú sé sobrio. Dios demanda que cumplamos el ministerio, ¿verdad? Y lo primero que nos pide es que seamos sobrios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice, le dice Pablo también a Timoteo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entre estas cualidades le dice: sé sobrio, ¿verdad? Sé sencillo, sé prudente, ¿verdad? Sobrio le está diciendo: sé moderado, mesurado. Dice: sensato, conciso, sereno, sencillo, escueto, prudente, serio, formal. Esta es la palabra sobrio, ¿verdad? Y por eso tenemos que también ser formal, ¿verdad? Usted le invitan a una reunión súper especial y le dicen a usted: oiga, no vaya informal, vaya vestido formalmente. Le quiere decir que usted vaya de ropa clásica, que vaya con ropa formal, no informal. Amén. Nosotros nos podemos, sí, eso hace parte de ser una persona sobria. Amén. Que nosotros nos vistamos también que formalmente, como lo manda la palabra del Señor. Entonces, cuando empezamos a analizar y escudriñar qué quiere decir la palabra sobrio, incluye todas estas características.
Amén. Y por eso le dice también Pablo a Timoteo, a Tito, Tito 1:7. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, que también pueden exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. En todas las características y recomendaciones les está diciendo que el ministro de Dios tiene que ser sobrio. Por eso tenemos que cumplir el ministerio, pero tenemos que cumplir los requisitos que nos demanda la palabra del Señor. Muchas veces queremos nada más predicar acerca de qué, de los beneficios que tiene un ministro de Dios, ¿verdad? ¿No? ¿A qué tenemos derecho, verdad? Que el pastor, el ministro que enseña la palabra tiene derecho a participar, que lo hagan partícipe de toda buena obra, ¿verdad? Como administrador, como el que enseña la palabra, el que predica la palabra, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero ¿dónde están los requerimientos, los requisitos para poder hacer que esto sea notorio en nuestras vidas? Pablo, a pesar de que tenía derecho, dijo: no, yo no he hecho, no les he obligado a y los he obligado a que ustedes cumplan y me honren como mi ministerio de apostolado, ¿verdad? Porque tengo derecho, pero yo sé trabajar con mis manos también. Entonces podemos observar lo que dice también en Primera de Pedro, ahora lo dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrio. ¿Lo está diciendo ahora quién? Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 también dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 también dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora podemos ver un segundo punto. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. A veces no queremos soportar las aflicciones, no queremos sufrir por causa de Cristo, ¿verdad? La palabra aflicción quiere decir pesar, pena. O sea, no queremos pasar pena, dolor, pesadumbre, tristeza, congoja, amargura, desazón, duelo, consternación, tribulación, abatimiento, desolación, desconsuelo, desesperación, sufrimiento, mortificación, tormento, tortura, quebranto, agonía, ahogo, sinsabor, carga, contrariedad. No queremos, y todo esto se deriva de ¿qué? De la palabra aflicción. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la segunda característica que tiene que tener un ministro es soportar las aflicciones, el dolor, la pesadumbre, la tristeza, lo que se atraviesa en el camino. Nos dice el Señor: soporta las aflicciones. Romanos capítulo 8 verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción que estamos pasando no es nada comparado con lo que viene. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces podemos observar que Pablo le dice a Timoteo: soporta las aflicciones.
O sea, cuando nos manda que cumplamos el ministerio, primero tenemos que ser sobrios. Segundo, soportar las aflicciones, pagar el precio. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, negándose a sí mismo. Amén. Llevar la cruz es eso, soportar las aflicciones. Salmos capítulo 107, versículo 5. Dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Quién nos libra de las aflicciones? El Señor dijo: en el mundo las tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segunda de Corintios 1:5. Ahora Pablo le dice a la iglesia de Corinto: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Estamos siendo afligidos por causa de Cristo. Por el mismo Cristo viene la consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay gente que sabe ser compañero cuando está afligido. Cuando está pasando aflicciones: hermano, usted es una bendición, hermano, mi amigo, usted es mi hermano, porque usted le está consolando. Pero cuando esa persona ya está consolada, ya no es compañero en la consolación, porque ya está bendecido, ya no necesita de ti. ¿Ya para qué? No le eres útil. Y esto no puede ser así. Dice que tenemos que ser consolados, tenemos que ser compañeros en la tribulación, pero también en la consolación. Amén. Mucha gente cuando está empruebada, cuando está necesitada, es compañero de todos, pero cuando Dios lo bendice, ya no conoce a nadie. Amén. Entonces, para que podamos cumplir el ministerio, tenemos que ser como Dios lo manda. Ministros, óigame bien, ministros que empezaron a predicar la palabra de Dios y muchas veces necesitaban colaboración y pedían ayuda por aquí, pedían ayuda por acá a otros ministros. Ahora Dios les ha bendecido y ya no le hablan a los ministros, porque ahora están en un estatus muy alto. Amén. Tenemos que ser sobrios, ¿qué? Sencillos, prudentes. Jesús dijo: sed sencillos, mansos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También dijo el Señor: sed sencillos, ¿como qué? Como paloma, y prudentes como serpiente. Amén. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pero fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. El apóstol Pablo está diciendo: mira, nosotros también fuimos atribulados, perdimos toda esperanza de conservar la vida. Amén. Esto vimos cuando ellos también, Pablo estuvo en la isla de Malta, que estuvieron 3 días naufragando, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo: mira, nosotros fuimos sobremanera afligidos, de tal modo que perdimos toda esperanza de conservar la vida. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 8, Pablo le vuelve a sugerir a Timoteo y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Lo está invitando a que participe de las aflicciones. La gente quiere el evangelio, quiere la gloria, quiere los milagros, quiere ser usado por Dios, pero no quiere participar de las aflicciones por causa de predicar un mensaje que Dios le mande a predicarlo. Predicadores que no quieren tocar temas para no ofender. ¿Acaso
Dios nos va a pedir permiso, o Dios le va a pedir permiso al hombre. Dios quiere, toda la escritura es inspirada por Dios, y todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios pide, tenemos que hacerlo. Amén. Entonces son los mensajes que le gustan a las personas nada más: bendición, prosperidad, ¿verdad? Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te ayuda, Dios te sana. Pero ¿dónde está el requerimiento que tenemos que hacer nosotros? Pero tú, hermana, pero tú, hermano, cumple tu ministerio. Primero, ser sobrios en todo. Soportar las aflicciones. Si estás pasando aflicción, soporta la aflicción. No retrocedas, no mires atrás. Sigue adelante. Soporta las aflicciones. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea, el que retrocede, el que se regresa del camino, no agrada el alma del Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 12: si otros participan de este derecho de vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Soportaban qué? Que no los honraban. Esto quiere decir a veces ministros que salen a predicar y a veces no les honran como otras personas tienen honra. No, sopórtalo todo por amor a Cristo. Amén. Entonces la gente quiere la honra según lo que ellos quieren, y Dios también pesa los corazones, y Dios prueba los corazones. Hebreos capítulo 2, versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, nuestro mayor ejemplo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios le pareció bendita la gloria del Señor. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor, ¿verdad? A Jesús. Bendita la gloria de Dios, disculpen. Y nosotros podemos entender, amén, que las aflicciones, a Dios le pareció perfeccionar al autor de la salvación, a Jesucristo, por medio de las aflicciones. Amén. Entonces le dice: pero tú sé sobrio en todo, Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Ahora lo tercero que le dice es: haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. La palabra evangelista es en el griego evangelites, mensajero de buenas nuevas. Se hayan incluido entre los dones del Señor ascendido. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el Nuevo Testamento el único que recibe el nombre de evangelista es Felipe. Hechos capítulo 21 versículo 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en Cesarea, y fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Aquí se le da el título a Felipe de ¿qué? De evangelista, el que salió a anunciar las buenas nuevas de salvación, y eran milagros y prodigios hechos a través de Felipe. Amén. Dios usaba a Felipe para obrar poderosamente cuando hubo la persecución. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Bendita la gloria del Señor. Hechos capítulo 8 versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe el evangelista. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe.
oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces podemos observar, hermano, el gozo que había cuando la predicación iba entrando en partes donde no conocían a Cristo. Mateo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo dio una orden: por tanto, id, salgan a ganar almas a las calles, a los parques, a los collados. Hechos capítulo 28, versículo 30 dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una ciudad, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, podemos ver muchos viajes misioneros que Pablo también hizo obra de evangelista. Porque hay gente que dice: no, yo soy pastor, y no hace obra de evangelista. Y la Biblia está mandando a ¿qué? A cumplir el ministerio, a hacer obra de evangelista. Y los pastores también salgan a ganar almas a las calles, y no de pronto decir: no, aquí en la iglesia hay evangelistas, y mandan a los evangelistas, y ellos no salen, porque ellos no evangelizan, porque ellos son pastores. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, que era un pastor: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Lo está mandando ¿a qué? A llevar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Él está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hombre de Dios, pero tú, mujer de Dios, pero tú, niño de Dios, pero tú, niña de Dios, cumple tu ministerio. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. ¿Verdad? Lo cuarto que podemos mirar aquí, que finaliza diciendo este versículo: cumple tu ministerio. Es una orden que cumplamos el ministerio. La palabra ministerio quiere decir acto de ministrar o servir. En hebreo, el que sirve es denominado con el término evet, que implica un servicio voluntario u obligatorio. Entonces, ministerio es el nombre que recibe cada uno de los órganos que se divide de la administración pública de un país para llevar adelante las políticas de gobierno en un área de competencia especial. Por ejemplo, relaciones públicas, relaciones internacionales, economía, defensa, salud, educación, trabajo, etc. En algunos países se denominan departamentos o secretarías, aunque estos términos se apliquen también a las instancias administrativas de diferentes niveles. Entonces podemos observar que ministerio de Hacienda, usted llega a un país, por eso Dios ha repartido ministerios, amén, para que se administre su gobierno, amén. Y el que se especializa en Hacienda, por ejemplo, de un país, usted no le va a administrar al ministerio de Agricultura, al ministro de Agricultura no le va a preguntar a usted acerca de por qué no han entregado ciertas casas, amén. Para eso está el ministro de Hacienda. Entonces podemos observar esto, que en el gobierno de Cristo Dios también entregó ministerios. Jesucristo dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El gobierno de Dios, el gobierno justo, puro, santo y verdadero, amén. Bendita la gloria de Dios, donde no hay corrupción, porque Dios demanda por su palabra que es santidad, honestidad. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús también cumplió su ministerio.
Él vino que dice: ha acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de cumplir, de obedecer. Él obedeció al Padre en todo. Y Pablo termina diciéndole en el versículo 6, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero Pablo pudo decir: yo he acabado la carrera, yo he cumplido el ministerio. Amén. Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice: no, cuando anteriormente le dice a la iglesia de Filipo, dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Mucha gente dice: no, es que yo evangelicé cuando comencé, ya no hace obra de evangelista. Cuando esta iglesia comenzó, hermano, hacíamos ayuno, hacíamos oración, salíamos a las calles a predicar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora las almas no necesitan salvación? Hermano, hay que cumplir el ministerio, y en el cumplir el ministerio está en hacer la obra de evangelista, ¿verdad? Cumple tu ministerio. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, los que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales lo dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, porque no quieren padecer por causa de Cristo. 4 cosas nos dice el Señor hoy: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Que cumplamos el ministerio. Pero dice: ahora lo digo llorando, dijo Pablo, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos no quieren sufrir por causa de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, a donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oye, tremendo. Con el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cumplamos el ministerio, hermano. Pronto vendrá el Señor y nos transformará nuestro cuerpo semejante a la gloria suya. Seremos semejantes a Él, cuerpo glorioso. Amén. Vale la pena cumplir el ministerio. Entonces el Señor viene y va a pedir cuentas, y tenemos que entregarle cuentas si no estamos cumpliendo el ministerio. Porque el Señor nos entregó talento, nos entregó dones, ¿verdad? Pero Él va a venir y va a arreglar cuenta con sus siervos. Amados hermanos, analicemos un poquito en Mateo 25 versículo 19. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llamado al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Mira, este no hizo nada. Esto representa, aquellos 2 siervos primero representan a aquellos siervos que cumplieron el ministerio, que hicieron lo que Dios les mandó hacer, ¿verdad? Que ganaron almas para el Señor, que multiplicaron el talento que Dios lo dio. Pero el que recibió 1 talento,
en vez de ganar también almas con ese talento, ¿qué hizo este hombre? Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí mi talento en tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. No hizo nada con el talento. Dios te ha dado un don para cantar y no estás haciendo nada con ese talento. Dios te ha dado el don de predicar y no estás predicando, no estás haciendo nada con ese talento que Dios te dio. Dios te dio el don de interceder y no estás haciendo nada con ese don que Dios te dio. Dios te dio el don de ganar almas, de predicar en la calle, de ser evangelista, y no lo estás haciendo. Dios va a pedir cuenta, amados hermanos. Dios va a pedir cuenta. 4 cosas nos está pidiendo el Señor: ser sobrio en todo, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista y cumplir el ministerio. Cumple con lo que Dios te ha dado. No dejes el cargo tirado. No renuncies a lo que Dios te llamó. Porque a quien le vamos a pedir, a quien nos va a pedir cuenta se llama Jesucristo. No es el hombre que nos va a pedir cuenta a nosotros, es Cristo. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí mi talento en tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Y mira lo que le dice el Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Hermanos, esto es para que reflexionemos y busquemos la presencia de Dios. Nos humillemos delante de su presencia y podamos entender, amados hermanos, que debemos cumplir con lo que Dios nos ha delegado. Debemos cumplir el ministerio, ¿verdad? 4 cosas recordemos. Primero, sé sobrio en todos, sencillos, prudentes, amables. Sé sobrio en todos. No ser extravagantes. Amén. Ser formales. Amén. Vestir formal, lo que Dios nos está mandando. Segundo, soportar las aflicciones. Gente que no quiere pagar el precio por la obra de Dios. Soportar las aflicciones. Tercero, hacer obra de evangelista. Cuarto, cumplir con tu ministerio. No, que yo no puedo cumplir con yo no puedo hacer obra de evangelista porque yo tengo que cumplir con el pastorado. Hermano, tienes que cumplir el ministerio haciendo también obra de evangelista. Amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo y de la tierra. He leído tu palabra, Dios, he predicado lo que has puesto en mi boca, mi Dios del cielo. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra, Señor amado, puedas levantar a aquel siervo, aquella sierva que se ha desanimado y que ha dicho: no voy a cumplir el ministerio. Señor, ayúdanos a cumplir el ministerio. Ayúdanos a hacer las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, Señor, a ser sencillos. Ayúdanos a ser, Señor, prudentes, Padre. Ayúdanos, Señor, a sufrir, a pagar el precio, Señor, sin quejarnos, a soportar las aflicciones, confiando en ti, porque tu palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Guárdanos en el hueco de tu mano, mi Dios, y cumple tu propósito en nuestras vidas. Nos humillamos delante de ti y te pedimos, Señor amado, que nos perdones, Señor amado, si muchas veces no hemos obedecido tu palabra. Perdónanos, Dios, límpianos con tu sangre preciosa y ayúdanos a cumplir con el ministerio que nos has dado, Señor. Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido, Señor amado, que sanes a los enfermos, que libertes a los cautivos, que levantes al que está caído, al que está desanimado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, mi Dios del cielo, por el pastor Eugenio Macías. Te pido, Señor amado, que tú lo ayudes en su proceso, que tú lo levantes, Señor, que le dé nuevas fuerzas, Señor. No permitas que vuelva atrás, no permitas que se vuelva del camino, Padre. Ayúdalo, dale fuerzas. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te pido, Padre, que bendiga la vida de Eivin Martínez y su esposa Dina Hoyos, también sus hijos Daisy y Luis David.
en Cincelejo. Señor, bendíceles, Padre mente. Dales nuevas fuerzas, Señor, llénales de tu presencia. Te pido por mi hermano Domingo Heuris Rodríguez, allí en República Dominicana. Te pido por Gladys Mercedes Taveras. Te pido que tú le ayudes, que tú le bendigas, Señor, que tú le fortalezcas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por mi hermano Erlian Martínez, Señor amado. Te pido, Señor, por su córnea. Te pido, Señor amado, que seas cumpliendo, haciendo tu obra perfecta en su vista, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermano George Peña. Te pido, Dios, que tú lo guardes, que le fortalezcas, que le des nueva fuerza, Señor, a tu siervo. Síguelo ayudando, Dios, síguelo bendiciendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pido por mi hermana Olga Villazón. Te pido por su mamá. Te pido que tú les ayudes, Padre. Te pido, Señor, que derrames tu bendición sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Rompe toda cadena, toda atadura, toda ligadura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Estamos en tus manos, Dios, porque tus manos son las mejores manos, Señor amado. Derrama tu bendición, Señor amado. Llénanos con tu presencia, Señor amado. Y ayúdanos, Dios, a cumplir con el ministerio que nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, nos abandonamos en tus manos, porque tus manos son las mejores manos. Ayúdanos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdanos y bendícenos, Dios. Ayúdanos, Padre, a solucionar los inconvenientes, los tropiezos, los problemas, las aflicciones que se han presentado en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a soportarlas y a seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. El Señor Jesucristo les bendiga de una manera especial. Un abrazo fraternal a todos. Mañana, si el Señor así lo permite, nos vemos en un nuevo amanecer con Cristo. Bendiciones.